Vamos a conversar efectivamente, por lo tanto, con un argentino. José Luis Espert, economista argentino, que está precisamente en la Argentina. Sí. Y vamos a conversar con él de primera fuente, por lo tanto, cómo se ve desde adentro este conflicto. Y vamos a ir inmediatamente con eso. José Luis, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, José Luis. José Luis, estamos hablando de el caos, finalmente, de tipo de cambio que hay en Argentina y cómo se devaluó 14% el peso argentino en un día y cómo también se están agotando las reservas del Banco Central. ¿Cuál es la situación que tú estás viendo en estos momentos in situ desde Argentina? Bueno, la situación, yo diría, la economía real está estancada de hace 2 años que Argentina no crece, la inflación se ha acelerado tanto que ya está, diría, entre las 5 primeras del mundo, y el cuadro financiero se ha deteriorado mucho a partir de las elecciones de octubre del año pasado, no por las elecciones en sí mismo, ¿no?, sino por las decisiones que el gobierno ha ido tomando. Pero para tener una idea del deterioro de la economía financiera argentina a partir de la última parte del año 2013, la pérdida de reserva en los 12 meses calendario 2013 del Banco Central Argentino fue de 13.000 millones de dólares, pero la pérdida anualizada de reservas de la última parte del año fue de 30.000 millones de dólares, más del doble de la pérdida de los 12 meses calendario. Así que le diría, estamos frente a una situación delicada. Ahora el gobierno acaba de anunciar algo que para mí es repetir lo mismo que veníamos teniendo. Dice los medios que hubieran anunciado una liberación del cepo cambiario, pero en realidad creo que no ha cambiado nada, hay que ver el fin de semana. El gobierno siempre negó que existiera cepo, sino simplemente había que demostrar capacidad contributiva para poder comprar dólares, y lo que acaban de anunciar es lo mismo, así que me parece que nada ha cambiado hoy, salvo que el fin de semana llenen de un contenido muy particular las medidas adoptadas, ¿no? ¿Qué es lo que es eso del cepo, José Luis? ¿Nos puede explicar un poco más, por favor? Sí, cómo no, el cepo, bueno, la definición en español de cepo es una especie de instrumento que sirve para apretar cosas, ¿no? Trasladado a la economía, cepo, por lo que se lanzó en octubre del año pasado, es en los hechos un impedimento para que la gente atesorara y comprara dólares del Banco Central. A eso se le llamó cepo, a ese impedimento en los hechos porque nunca se prohibió formalmente el atesoramiento de dólares, pero sí en los hechos, porque cuando uno iba al banco para poder comprar los dólares, el banco consultaba a la AFIP. La AFIP es la institución fiscal en Argentina, es el organismo recaudador. El banco al cual usted iba a comprar dólares blancos consultaba con la AFIP, con el órgano recaudador, y el órgano recaudador decidía si usted podía comprar dólares o no. Y la verdad que los particulares hace 2 años que no podemos comprar dólares. Pero ahí José Luis diría en contra... No, porque supuestamente no demostrábamos la capacidad contributiva necesaria, y hoy acaban de anunciar lo mismo, así que no hay ningún cambio en principio. Pero al final, si es que hay ese cambio, que se prohíbe esa prohibición, el dólar debería apreciarse aún más contra el peso argentino, porque aumentaría la demanda. El dólar oficial, digamos, ¿no? O la pérdida de reservas, habría que ver, sí. La liberación sin nada es agravar el problema, les diría, porque el problema de Argentina es fiscal. El fisco argentino tiene un problema de 6 puntos de déficit fiscal, 6 puntos de déficit fiscal hoy, financiado todo con emisión monetaria de pesos que la gente no quiere. Es el problema central, la cruz del problema económico argentino es esa hoy. José Luis, ¿cómo? No hay alquimas monetarias o financieras o cambiarias que puedan solucionar este problema. José Luis, ¿qué consecuencias tendría finalmente si es que Argentina lleva el peso argentino a algo más cercano a lo que está pasando con el dólar ahí paralelo que corre, que es el blue? Que a 13, imagínate. No, yo no creo que el gobierno esté anunciando, una igualación de los 2 dólares, el oficial y el comercial. No es eso, pero si llegara a ser sin plan, es simplemente seguir con el problema, agravarlo a lo mejor un poco en el corto plazo. Esto ya lo hizo en Argentina, de hecho. Argentina
allá por el 88, 89, en un momento que había varios tipos de dólares, decidió unificar y liberar el tipo de cambio, y eso no significó ningún tipo de solución a nada, le diría. Así que el problema que usted tiene es fiscal, un problema muy grave desde el punto de vista fiscal, así que hasta que usted no lance un plan de ajuste fiscal muy duro, pero ese plan de ajuste se ve difícil. Monetario muy duro, yo le diría va a ser difícil que el Banco Argentino se enderece. No hay alquimias monetarias que solucionen un problema que es de índole fiscal. O sea, usted está atacando con mal diagnóstico las cosas. Usted ataca las consecuencias del problema fiscal, que es la demanda de dólares. Usted tiene que atacar las consecuencias, no la causa, no la consecuencia. Acá el gobierno ataca la consecuencia, que es la demanda de dólares, no la causa, que es fiscal. Claro, pero no se ve ni al corto ni al mediano plazo que el gobierno de Argentina vaya a atacar las causas, como usted dice. Por lo tanto, esta situación que estamos viendo respecto al dólar blue y a la devaluación finalmente del peso, vamos a seguirla viendo, por lo tanto. No tengo la menor duda. Si eso es lo que hace el gobierno, y vamos a ver las próximas 48 horas, sin duda, el problema va a continuar. Hay una sensación de que puede explotar una sensación de olla a presión, o esto que, porque ya venimos hace tiempo especulando de que puede haber una crisis en la economía argentina, o esto... No, una crisis más grave, porque... O una crisis más grave, digamos, o esto ya... Sí, usted bien lo dice, crisis ya tenemos, porque la verdad, piense, Argentina está en crisis ya, porque está con la economía con crecimiento cero, con las inflaciones más altas del mundo, perdiendo una cantidad de reservas que ningún país hermano pierde, perdiendo reservas parecido a la peor crisis de toda la historia, que fue 2001, con cepo cambiario, con la gente que tiene que llenar formulario para gastar $25 en el exterior, con impuestos para poder viajar al exterior, con un impuestazo a los autos que ha transformado a algunos autos han importado que superan el $1.000.000 argentinos, lo cual es un disparate. Argentina ya está en crisis. Ahora, si estamos hablando de que se puede profundizar la crisis, sin duda, si el gobierno sigue anunciando estupideces como la que acaba de anunciar, sin duda que la crisis que ya tenemos se va a agravar. Muy bien, José. O sea, lo mínimo que va a ocurrir, por cómo viene incluso la inflación de diciembre del año pasado y enero, Argentina va a una tasa de inflación cercana al 40% en el año 2014. ¿Esa es la tasa de inflación oficial o la paralela? No, la oficial, ¿cuánto es? ¿6%? Mire, la paralela no, porque paralelo parece una cosa negra, y la inflación verdadera es la que mucha gente mide muy seriamente profesionalmente. La inflación verdadera, que es la que afecta el bolsillo de los argentinos, fue 30% en 2013 y pinta para 2014 a 40%. La inflación del gobierno mentiroso era del 12%. Perfecto. Oiga, José Luis, última pregunta, así entre paréntesis, pero la presidenta recién apareció. ¿Por qué estuvo tanto tiempo sin contacto con nadie? No tengo la menor idea. Muy bien, José Luis, muchas gracias por esta conversación. Un placer, chao, buen día. Gracias. Conversamos entonces con José Luis Césped. Él es economista argentino radicado en Buenos Aires, con quien conversábamos.